Ya pueden poner presente también. Bueno, la clase pasada, que había sido bastante corta, habíamos empezado con la parte esta de electricidad, de circuitos eléctricos. Habíamos visto en realidad que toda la materia estaba compuesta, estaba formada por diversas partículas y algunas de esas partículas tenían una propiedad que era la carga eléctrica. A nivel microscópico, podríamos decir que hay partículas con carga positiva, como ustedes recordarán, son los protones, y partículas con carga negativa, que estos son los electrones. En realidad, que sean positivos, que sean negativos, es absolutamente una convención. Eh, yo lo que les cuento ahora es medio como recordando un poco la historia de la ciencia. En algún momento la gente eh, descubre que hay partículas o cuerpos que gozan de una propiedad que es la propiedad de la carga eléctrica. Y se dan cuenta con que hay, o mejor dicho, ellos dicen, pero hay dos tipos de carga eléctrica. ¿Por qué hay dos tipos de carga eléctrica? Mira, porque si yo junto todas estas partículas, entre ellas, este, esta partícula, cualquiera de estas partículas se repelen entre sí. Y en este grupo, cualquiera de estas otras partículas también se repelen entre sí. Pero cualquier elemento de este grupo atrae a cualquier elemento del otro grupo. Ah, bueno, y entonces, bueno, ¿cómo lo podemos diferenciar? ¿Cómo la llamamos a una? ¿Cómo la llamamos a otra? Bueno, la llamamos a una que son partículas positivas y a otra que son partículas negativas. Ay, bueno, ¿y cuál querés que sea? ¿Cuáles son las positivas? ¿Cuáles son las negativas? No sé, elijamos. Y bueno, o sea, los protones están cargados positivamente porque así se le ocurrió a alguien, le contó a las demás personas y las demás personas le dijeron, bueno, me parece buena tu idea y listo. Este, eso nomás. Yo voy a empezar esta clase contándole algo que a mí por lo menos me parece muy interesante. Este, si nosotros tuviéramos un pedacito de alambre de cobre, digamos que más o menos como el que yo estoy dibujando, tipo de cobre, este, bueno, digamos que es obviamente como todo alambre una forma cilíndrica, tiene una cierta sección circular, pero si le diríamos una especie de zoom a esto, si le haríamos una especie de zoom, un super zoom, con un super microscopio, veríamos que en realidad eh, los átomos de cobre están dispuestos de determinada manera. Yo le voy a contar más o menos cómo calculo yo que pueden estar, cómo me imagino que pueden estar dispuestos. Supongamos que esto sea un átomo de cobre, acá tengo otro átomo de cobre, otro átomo de cobre. Bueno, parece como que están formando una especie de, como las aristas de un cuadrado. En realidad, sí, pero no. Digamos, en realidad esto es como que es un cubo. ¿No? Acá yo estoy viendo esta parte nomás. Para ver la otra parte del cubo, tendría que, bueno, tirar unas líneas así, tirar unas líneas así, y poner por acá otro átomo, acá otro átomo, acá otro átomo. Obviamente, y en la pizarrita esta dibujar es todavía mucho más complicado, pero yo quiero que ustedes vayan haciéndose la idea de que cómo es lo que puede estar formado
esta estructura que yo en este momento le estoy diciendo que el cobre, pero es como para ejemplo. Es solamente es un ejemplo. ¿Mm? Bueno, este, bueno, voy a cortar acá nomás el dibujo y le voy a decir. En realidad, fíjese en los dibujos de arriba, le dicen cuáles son las estructuras reales que guardan cada uno de los elementos. El hierro, el cromo, el molibdeno, potasio, vanadio, wolframio. El hierro, bueno, con, no sé qué serán esto, con las decomposiciones alfa o beta parece. El aluminio, el cobre, acá está el cobre, ¿ves? No es para nada fácil el cobre, ¿ves? El cobre parece que es como si fuera un cubo, o sea, por lo que yo estoy viendo ahí, parece que tomando la idea del cubo, tiene un átomo, parece en cada vértice del cubo. Esperen que dejo pasar aquí. Está llegando ahora. Como que tiene un átomo en cada vértice. Un átomo acá, un átomo acá. Pero también tiene, fíjense en el dibujo, como un átomo en cada centro de cada cara. O sea, en el centro de esta cara hay también un átomo de cobre. En el centro de esta otra cara hay también un átomo de cobre y obviamente en el centro de esta otra cara habrá también un átomo de cobre y habrá también átomos en los centros de las caras que están por atrás. Bueno, parece que así de verdad es el cobre. Mucho más simple que esta estructura que yo me he dibujado, que era bastante simple, porque era para hacer un dibujito, ¿no? Y ahora viene la parte que les quiero comentar. A mí me parece interesante. Hay electrones, ustedes saben, digamos, cómo está formada la materia. O sea, la materia en general tiene un núcleo con carga positiva, donde está casi toda la masa concentrada, y tiene electrones que están dando vuelta alrededor de ese núcleo. Esa es la visión que nosotros tenemos, por lo menos actualmente, de esto. Hay electrones que están ligados a esos átomos, están orbitando alrededor de esos átomos. Pero en ciertos elementos, más, sobre todo en los metales, hay electrones que no pertenecen a ninguno de esos átomos. Esos electrones son los electrones que andan dando vuelta por ahí. Va, vuelve acá otro electrón, va, vuelve, va por acá, vuelve a hacer así, da una vuelta por acá. Bueno, no me hagan que dibuje mucho, pero la idea es esa. Hay electrones que pertenecen a los átomos y que orbitan alrededor de sus núcleos, y hay otros electrones que no pertenecen a los átomos, sino que andan dando vuelta por ahí. Esos electrones, la cantidad de esos electrones, va a determinar qué tan buen conductor sea un material. Por ejemplo, el cobre es un muy buen conductor. ¿Por qué? Porque cada átomo más o menos provee como un electrón a estos que andan dando vuelta por ahí. O sea, de cada átomo es como que hay un electrón que anda dando vueltitas por ahí. Eh, bueno, eso tiene que ver con las propiedades químicas y todas las demás cosas, bla, bla, bla. Eh, no confundirte esto con los enlaces covalentes, no, 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 eso es lo de los enlaces covalentes, ¿cómo se llama el otro? El que le da, bueno, todo eso siguen perteneciendo de alguna manera al átomo o a la molécula. Yo estoy hablando de otros electrones que andan dando vueltitas por ahí. Esos electrones que andan dando vueltitas por ahí son los que determinan qué tan buen conductor sea un elemento. Y acá voy a
a tomar un tiempo para explicarle algunas cosas. Porque esto es medio de hablar, no es tanto ecuaciones ni, nada, ni tanto por el estilo. Si alguien me puede responder la pregunta que se vaya haciendo, será mejor, porque si no la clase se va a hacer bastante aburrida. Pero, ¿quién de ustedes no ha visto? O sea, deben de haber visto una nube de mosquitos. Generalmente están cerca de las luces ahí a la noche, en la calle, digamos, especialmente ahora que se viene el verano, donde hay una nube de mosquitos o un enjambre de abejas. Bueno, eso capaz que ya no es tan fácil de ver acá en la ciudad, un enjambre de abejas. Pero uno muchas veces, uno lo ve al enjambre, ya sea de abeja o de mosquito, que está en el mismo lugar. El enjambre está quieto. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir? Que cada abeja o cada mosquito está quieto, está aleteando, pero está ahí en su lugar, sin moverse para ninguna parte. ¿Qué creen ustedes? ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? No terminé de entender. Si cuando ustedes ven, supongamos, un enjambre de abeja, y lo ven que el enjambre está en su lugar, que el enjambre no se mueve, que el enjambre está, como nosotros diríamos, quieto. Eso quiere decir que las abejas están ahí en su sitio, simplemente batiendo de las alas, pero quedándose ahí como si fueran picaflores y no se mueve. Yo creo que No, tienen como un radio en el que entran todas las abejas y se están moviendo dentro de ese radio todas y como que parece que no se estuvieran moviendo, pero están como todas moviéndose por ese mismo radio. No sé bien cómo explicar. claro, ¿Vos sí, algo así sería, yo también lo entiendo. vos sabés que si ese radio fuera lo que ese radio o diámetro o lo que sea fuera lo que define el tamaño del enjambre, porque supongamos que todo el enjambre entra en este lugar, bueno, entonces sí, todas las abejas se mueven en este sitio, en esta bola se mueven por ahí todas las abejas, pero el enjambre en sí está en el mismo lugar, está quieto, pero eso no implica que las abejas que están dentro de ese enjambre estén quietas. Y ahora otra cosa, ahora supongamos que vemos el enjambre de abeja, que el enjambre de abeja se va moviendo hacia algún lugar. Para mí, hacia la derecha, no sé cómo será usted en su pantalla, pero supongamos, ¿qué querrá decir eso? Que las abejas se ponen como en los aviones, como las formaciones de los aviones de los bombarderos, así hay que todas las abejas se ponen, van todas juntas, así, hacia el mismo lugar. ¿Cómo se imaginan que es esto? Si alguno lo vio, ¿alguno ha visto alguna vez moverse un enjambre de abeja o un enjambre de mosquito? Se mueven también todas, tienen mucho movimiento, pero van igual adentro de ese límite que tiene el enjambre, por ejemplo. No sé si me entienden. Sí, Luciano, yo por lo menos lo que entiendo cuando vos decís que se mueven todos dentro de ese límite de vuelta, dentro de esa pelota que es como el enjambre, se siguen moviendo cada Claro, uno para su lugar, pero y se en mueven, sí se desplazan en conjunto también. todo el conjunto poco a poco se mueve para un lado. Claro, estos son ejemplos para hacerlo justamente con eso, con los mosquitos o con las abejas. Pero hay otras cosas que no son así. Por ejemplo, las sardinas. Las sardinas cuando se mueven para un lugar, se mueven todas juntas. O los pájaros, hay ciertos bandadas de pájaros que son los estorninos, que cuando se mueven parece como si tendrían que ser wifi, y entonces una se mueve para un lugar y se mueven todas para ese lugar, una se mueve para acá y se mueven todas para acá. Con los cardúmenes tipo, ¿cómo se llama? Sardinas también pasa lo mismo. Las sardinas se mueven para un lugar, se mueven todas para ese lugar. Sobre todo con los pájaros. Pero con las abejas no. Con las abejas y con los mosquitos no. Es como que ellos se mueven dentro de esta pelota, que es lo que forma el enjambre. Se mueven, sí, siguen moviendo cada uno para su lado, pero en conjunto parece que se mueven todas en determinada dirección. Y como para cerrar los ejemplos, pero de vuelta porque me parece muy interesante,
Lo mismo sucede con el aire. Bueno, yo voy a hacer una pequeña simplificación, porque alguien, capaz que Wagner, ya me va a decir, el aire no es un gas, el aire es una mezcla de gases. Bueno, sí, el aire es una mezcla de gases, y ya que estamos, ¿cuál es el gas que tiene más porcentaje dentro de lo que llamamos aire? El oxígeno. El oxígeno. Nitrógeno. Por supuesto, Wagner ha dicho lo correcto, el nitrógeno. No es el oxígeno, es el nitrógeno. El aire en su mayoría está compuesto por nitrógeno. ¿Mm? Pero no sé por qué nosotros hablamos de oxígeno siempre. Así, ay, me falta el oxígeno, me falta el... Deberíamos decir, me falta el nitrógeno, me falta el nitrógeno. Pero bueno. En su habitación, bueno, supongamos que ustedes están en una habitación. Okay. Capaz que alguien está tomando la clase en el patio de la casa, qué sé yo. Pero supongamos que alguno de ustedes está en su habitación, que no hay nadie más en la habitación, y que están todas las puertas cerradas para que nadie venga a molestar, y que están también las ventanas cerradas. Está el ventilador apagado, cosa que no creo porque ahora hace calor, que está el aire acondicionado también apagado, cosa que no creo porque ahora hace calor. Pero imagínense en esa situación. Imagínense que ustedes podrían, con una supervisión, ver alguna molécula, y esta es la parte que está mal, alguna molécula de aire, no existe molécula de aire, pero alguna molécula del gas que compone el aire. Si el aire está quieto, si no hay lo que llamamos viento, si no hay viento, ¿qué creen que está haciendo esa molécula de oxígeno, de nitrógeno que ustedes pueden individualizar? Digamos que tengan una supervista, así que pueden ver una molécula de nitrógeno en este momento. ¿Qué creen que está haciendo esa molécula en este momento? ¿Creen que esa molécula está quieta o creen que esa molécula se está moviendo? Estaría moviendo. Esa molécula se está moviendo. Sí, sí, esa molécula se está moviendo. ¿Y qué pasa si de pronto uno agarra la tormenta más grande que se pueden imaginar en Tucumán, o los que han ido a Miami y le agarrado justo el huracán cuando estaban? ¿Qué pasa con ese aire ahora que sí hay viento? Ese aire que ahora sí está en movimiento, pero yo de pronto veo de vuelta con mi supervisión, veo esa molécula de nitrógeno, veo también una molécula de nitrógeno en medio del huracán. ¿Se estará moviendo ahora igual que antes? ¿O se estará moviendo un poco distinto, o se estará moviendo muy distinto que antes? Creo Sí, que Lucas. se estarían moviendo, pero más moléculas de aire más juntas, unas con otras, para que el viento sea más fuerte. Claro. Muchas veces lo que me interesa de esto es la velocidad con la cual se movían antes cuando no había viento, y la velocidad con la cual se mueven ahora que sí hay viento, y un viento fuerte, tipo un huracán. Y la respuesta es, ¿saben qué? Prácticamente no hay diferencia. Prácticamente no hay diferencia para esa molécula sola entre lo que le sucedía cuando estaba dentro de la pieza con el aire quieto porque no había ventilador prendido ni aire acondicionado prendido, cuando no había viento, a cuando está en medio de un huracán. Para una molécula sola no hay diferencia. Hay una pequeña diferencia, que es la que sí voy a apagar la cámara y voy a volver la pantallita, que es lo que yo les quiero marcar. Antes, cuando el aire estaba quieto, una molécula de aire, por ejemplo esta, iba, volvía, en realidad hacía montones de cosas, pero la molécula en sí estaba ahí en ese mismo lugar, medio como que no se iba para ninguna parte. Ahora cuando la molécula, y esto de vuelta, este ejemplo es válido tanto para la molécula de aire como para ¿cómo se llama?
para los mosquitos, que yo les decía. Esto vendría a ser como a las abejas, esto vendría a ser el enjambre quieto. Ahora el enjambre se mueve. El enjambre se mueve, o de pronto si quieren también el aire se mueve. Y bueno, y acá también va a suceder, esto va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Pero hay alguna pequeña diferencia entre los dibujos que yo estoy haciendo y qué interpreta cada uno acerca de eso. ¿Qué tiene de distinto este dibujo que yo estoy haciendo ahora de lo que yo estaba haciendo antes? Tiene que haberlo visto justamente al lapicito moviéndose, así. Profe, Sí, vendría siendo como que en la primera está estático, entre comillas, en un mismo radio. O sea, se va moviendo en el mismo radio y en la otra se va trasladando dentro del mismo radio. claro, esto era lo que ustedes siempre hablaban del espacio en el cual estaba delimitado, o el radio. Claro, las abejas, el aire o lo que sean, están delimitados a este espacio y dentro de este espacio se mueven. Pero acá, al comienzo estaban delimitados en ese espacio, pero después como que están delimitados a este espacio, pero después están delimitados a este espacio. Y ese espacio poco a poco, y esa es la cosa, poco a poco se va moviendo. Poco a poco se va moviendo. Y esto que yo le estoy diciendo es extremadamente cierto. Cierto para las abejas, que no nos interesa. Cierto para las moléculas de aire. No hay moléculas de aire, pero moléculas de nitrógeno, digamos. Y cierto también, y eso es lo que sí nos interesa, para los electrones. Estos electrones libres que están por ahí. Pero los electrones se mueven de esta manera cuando hay corriente eléctrica. Primera vez que utilizamos esta terminología, palabra o corriente eléctrica. Y se mueven de esta manera, o sea, porque estos electrones que yo le estoy diciendo de vuelta, estos electrones, se están moviendo siempre, pero están confinados, digamos, a su espacio, a una pelota de que es su espacio acá, cuando no hay corriente. Y quizá alguien podría decir, bueno, ¿y qué es la corriente? Bueno, yo lo que quiero hacer la idea, porque este año medio como que tenemos que, no voy a dar la parte anterior a esto, sino como ir directamente al circuito, pero la idea es esta. La idea es que si yo tengo, esperemos que salga bien el dibujo. ¿Qué puede ser eso que he dibujado ahí? ¿Qué cosa podría ser, verdad? Un foco. Un foco. En realidad la palabra correcta tampoco es foco. ¿Cómo se llama realmente eso que han dicho foco? ¿Bombilla? Podría ser bombilla. La palabra correcta es lámpara. Sí, bombilla yo creo que es el castellano de eso, ¿eh? Los españoles le dicen bombilla. Yo lo que estoy hablando de esto, ¿eh? Nosotros tenemos nuestro foquito, como le decimos generalmente nuestro foquito ahí está encendido, nos ofrece cierta luz. Acá, por acá tenemos unos cables, que ya esos cables ya no le vamos a decir más cables, para nosotros van a ser conductores. Los conductores van a ser los que van a unir los extremos de nuestra fuente,
y un ejemplo de fuente es lo que nosotros generalmente llamamos pila, pero también podría ser una batería de auto, una batería de lo que sea, una batería de auto o algún generador de corriente. Incluso en algunos problemas también vamos a ver que puede ser la tensión de la red domiciliaria, lo cual quiere decir básicamente como que el toma corriente de la casa. Donde ustedes enchufan todas las cosas, también medio que podría ser representado por esto. Yo acá lo he dibujado, he querido dibujar ahí una pila, ¿no? Entonces, yo lo que voy es que cuando yo tengo un circuito y ese circuito está cerrado, como en este caso, o sea, un circuito es un camino eléctrico que conecta la fuente a través de conductores, conecta con un elemento, en este caso con mi foco, y forma un circuito cerrado. Entonces, de esa manera uno puede explicar cómo los electrones, que digamos que parten de esta punta, se mueven por los cables, se mueven por los conductores. Acá, bueno, se meten acá adentro, entran por uno de los extremos del filamento, salen por los otros extremos del filamento y llegan de vuelta a los conductores, que los llevan de vuelta a la pila. La pila internamente también los traslada de este punto al otro punto. Pero la pila es la que le da la energía suficiente para que hagan todo este recorrido. Hay muchas analogías, sobre todo en internet, ahora que es tan común, pero hay muchas analogías para ver cómo funciona la pila. Es como que esto es una bola de boliche en la cual se mueve por acá y cuando llega acá a la lámpara, como que tiene una caída, se venía moviendo en forma derechita por el conductor, ahí cuando llega a la lámpara tiene una caída, y de ahí es más, sigue de vuelta por el otro conductor horizontal, hasta que llega a la fuente. Cuando llega a la fuente, ahí adentro de la fuente, adentro de esto, que para mí es la pila, ahí adentro hay un señor, mentira, no hay ningún señor metido ahí adentro, pero ese señor lo que hace es levantarla. Levanta ese electrón, lo lleva a esta altura, que básicamente coincide con este punto, y ahí todo vuelve a comenzar. Hay una pérdida de energía cuando pasa por el foco o lámpara, y hay una ganancia de energía cuando pasa por la fuente. Esa es la idea más básica de todo lo que es un circuito. Pero eso se logra porque hay un flujo neto o movimiento neto de carga eléctrica, hay un movimiento neto de electrones. Siempre cuando hablamos de conductores, lo que se mueven, conductores eléctricos, lo que se mueven para nosotros son los electrones. Yo les digo esto de los conductores eléctricos porque capaz que muchos de ustedes sean el día de mañana ingenieros electrónicos y bueno, ellos trabajan con semiconductores y entonces en esos casos los que se mueven pueden ser cargas positivas, ¿no? Que tienen otro nombre, que ya no son los protones, sino que ya tendrán otro nombre, otra teoría acerca de eso, pero bueno, eso ya es otra historia. A mí como dato me parece muy interesante que realmente la velocidad, volvamos con el ejemplo este que pueden ser de las abejas, las moléculas, los electrones. En realidad la velocidad con la cual en promedio se mueven los electrones, que es lo que nos interesa a nosotros, es una velocidad muy pequeña. Son de algunos centímetros por segundo. Yo he puesto 2 para poner algunos, ¿no? Esa es la velocidad con la cual en promedio se mueven los electrones. Pero la información viaja en forma instantánea, que eso es lo que yo quiero decir. Si yo, por ejemplo, fíjense cómo cambia este dibujo. Ahí cerca de la pila he borrado eso y voy a poner ahí un interruptor.
El profesor no está queriendo decir, o sea, yo no estoy queriendo decir que si yo cierro este interruptor ahora en t igual a 0 y este cable tiene 2 metros de longitud, como como los electrones se mueven a 2 centímetros por segundo, entonces los electrones van a tardar 100 segundos entonces llegar a este extremo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo como que en promedio los electrones se mueven lentos, pero la información de que se ha cerrado el circuito es instantánea. ¿Qué es lo que uno tiene que entender de esto? Ustedes tienen que entender que en realidad es como si adentro de estos cables ya estarían, como siempre, los electrones dando vuelta en su lugar. Como más o menos esta situación. Porque andan dando vuelta dentro de su espacio, no se mueven a ninguna parte, pero van y vuelven ahí. Pero cuando se cierra el circuito, en ese momento todos los electrones que están en todas partes, se enteran instantáneamente que se tienen que mover y se mueven todos juntos. Y se mueven todos juntos hacia adelante, por decirlo de una manera. Se mueven todos juntos en el mismo momento. No es como una fichita de dominó que va cayendo, primero se mueve no. Se mueven todos juntos. Entonces, por eso es que en el mismo momento que yo cierro la llave, o sea, cierro el circuito, se enciende la lámpara. ¿No? Ah, capaz que esto, bueno, porque en realidad no hay ecuaciones ni nada por el estilo, simplemente es una idea. Capaz que esto no le parezca interesante, pero yo le cuento porque a mí era una cosa que yo siempre decía, ¿y cómo puede ser posible que esto es tal cosa si yo he calculado la velocidad con la cual se mueven y me ha dado re pequeña? Bueno, no le voy a dar este año los problemas para que ustedes calculen las velocidades con las cuales se mueven las cosas, pero eh, la idea es esta. ¿No? Bueno, ¿y qué es lo que sí vamos a trabajar nosotros? O sea, que no vamos a ver qué es lo que pasa con las carguitas solas, no vamos a ver las ecuaciones que nos dan la velocidad con la cual se mueven las cosas. Vamos a empezar con esta simple ecuación. Una simple ecuación que nos va a definir lo que es la corriente eléctrica. Para la corriente eléctrica se utilizan en general dos símbolos, la I mayúscula y la I minúscula. En general, a esta se la utiliza cuando tenemos corriente continua y a esta cuando tenemos corriente alterna. O los símbolos en inglés. ¿Cuáles son los símbolos en inglés de corriente continua y corriente alterna? ¿Nadie sabe cuáles son los símbolos en inglés? Aparte de Wagner, seguramente. No, Chicos, ¿a nadie de ustedes le gusta el rock? Bueno, los símbolos en inglés AC/DC. Que aparte de eso, bueno, es el nombre de una banda de rock y que justamente tiene que ver eh, el nombre de esa banda de rock de AC/DC, lo que quiere decir es corriente alterna y corriente continua y corriente alterna. ¿Mm? Nosotros vamos a trabajar pura y exclusivamente con corriente continua.
¿Qué pasa con corriente alterna? Ahí hay algunos pequeños cambios. En las cosas que nosotros vamos a ver, los cambios son mínimos, pero en las cosas que no vamos a ver, los cambios son enormes. Vamos a definir la corriente, vamos a poner las ecuaciones. Se define la corriente como la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo por una dada sección. Acá vamos a poner esto que Q es la carga neta que pasa por un determinado sección. Y delta T, bueno, es el tiempo en el cual pasa esa carga neta. El ejemplo de vuelta de todo esto tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que yo tengo un conductor, de vuelta supongamos un alambrecito de cobre. Entonces, supongamos que tengo, por acá se está moviendo carga positiva con una cierta velocidad. Y yo entonces mido qué cantidad de carga Q pasa a través de esta sección en un dado tiempo. Y después lo que hago es el cociente entre la cantidad de carga que ha pasado y en el tiempo que ha pasado esa carga, y ahí obtengo un valor que se llama el valor de corriente. Bueno, ¿cuáles son las unidades de todo esto? Tenemos nuevas magnitudes. Creo que lo único que tenemos conocido acá es el tiempo. La carga Q se mide en Coulomb y el símbolo es una C mayúscula y es mayúscula porque viene de nombre propio, porque Coulomb es el nombre de una persona, el apellido de una persona. El tiempo, por lo menos en el CIMELA, lo vamos a medir en segundos. Y el cociente de Coulomb sobre segundos nos da el ampere. Ampere es la unidad para la corriente. Y todo el mundo acá le va a decir que el ampere es Coulomb sobre segundo. Pero eso no es tan así, ¿verdad? No es que ampere no sea Coulomb sobre segundo. Ampere sí es Coulomb sobre segundo. Lo que pasa es que en realidad lo que deberían decirles acá es lo siguiente. Deberían decirle que el Coulomb es ampere segundo. ¿Por qué? Porque ampere es una magnitud fundamental, es una unidad fundamental. Ver lo que han estudiado para la previa de física, deberían saber que cuántas magnitudes fundamentales tiene el CIMELA. A ver, ¿alguien se acuerda cuántas magnitudes fundamentales tiene el CIMELA? La cantidad. ¿Cuántas magnitudes fundamentales tenemos para el CIMELA? 3. 3 son las que hemos visto en tercer año. En tercer año hemos visto las 3 primeras. Estas 3 son kilogramos, metro y segundo. En realidad son 7. De esas 7, yo les he dicho que nosotros íbamos a ver 3 más en segundo y hay una que no la vamos a ver ni siquiera ahora.
Y hay una que tampoco hemos visto este año porque, bueno, porque no nos dio el tiempo. Pero la que se nos sumaron, estas tres ya estaban de física 1, y la que se sumaron en física 2 es la unidad para medir la temperatura, que es el Kelvin. La que deberíamos de haber visto y no lo hemos visto, pero seguramente capaz que lo hayan visto con la profesora de química, es el Sí. mol, la unidad para la cantidad de materia, y ahora sí se nos suma el ampere. Esas son las de física 2. Y no, vamos a ver una unidad para la intensidad luminosa, que es la candela. Esa es la única de todas las magnitudes fundamentales que no veremos. ¿Mm? Magnitudes fundamentales dentro del CIMEL. Es muy interesante porque con 7 unidades, nosotros con combinaciones de ellas encontramos unidades para absolutamente todas las cosas. ¿Mm? El ampere es algo muy utilizado, pero en general ampere es una unidad bastante grande. Muchas veces utilizamos los miliamperes. Eh, por ejemplo, a ver, bueno, también, ¿quién tendrá un family? ¿Alguno de ustedes tiene un family que ahí? Eso teníamos yo cuando era chico, tenía un family. El transformador de algunas cosas, muchas veces por ejemplo, el transformador de Family, que era una consola, una de las primeras consolas que se hizo famosa, del Family era de 500 miliamperes. Les tendría que preguntar a ustedes si saben cuál es la corriente del transformador de, qué sé yo, ya ahora de la Play 3, de la Play 4, ese tipo de cosas. Pero el ampere es una de las unidades que en general te definen la potencia de muchas de las cosas, ¿no? Bueno, por un lado tenemos la corriente, y la corriente tiene que ver con el flujo de carga, ¿sí? Con el flujo neto de carga. Eh, y por otro lado, vamos a poner simplemente esto, vamos a hablar de la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia Profe, eléctrica, ¿sí? ¿Alguien quiere ¿cómo decir se algo? mide la carga? ¿Cómo se mide? Sí, Como se miden todas las cosas, hay una carga patrón. En realidad, a la carga no la medís, vos lo que medís es la corriente. Tenemos aparatos que se llaman amperímetros que me miden la corriente. En realidad el mismo tester, te estoy diciendo tester porque capaz que lo conozcas por ese nombre. Hay un aparatito que se llama el tester que en realidad me sirve para medir un montón de cosas. Y entonces si yo puedo medir la cantidad de corriente, fijémonos en la ecuación esta. Si yo mido la cantidad de corriente y mido el tiempo en el cual ha pasado esa corriente, lo que puedo hacer es calcular la cantidad de carga. Medir la carga como medir la carga no es tan fácil. Es más, no sé si hay un aparato que me mida cargas. En realidad los aparatos me miden corriente y yo con las corrientes calculo cuánto vale las cargas. ¿Mm? Además, para medir cargas se me hace más como que es algo estático. Esto ya es algo dinámico porque la carga esa está en movimiento. Está, como se llama, fluyendo. Se mueve de un lugar a otro. Bueno, de la resistencia R, yo lo que voy a decir es que, perdón, la resistencia representa la oposición al paso de la corriente. Esto es
entre tantas ideas hay que hacerse esta idea. Yo tengo un camino, este camino está formado en un camino conductor, por acá viene una cierta corriente I. Ese camino, acá en este punto, sufre una bifurcación. Una parte se va por acá y una parte se va por acá. Pero esta resistencia tiene un símbolo. Y el símbolo siempre me resultó difícil puede ser algo así que muchas veces le conocen como diente de sierra, pero también algunas veces, para simbolizar a la resistencia, lo que hacen, simplemente dibujan como un rectangulito. Este es el símbolo dentro de un circuito que se utiliza para la resistencia. El símbolo más utilizado es este símbolo que es como un diente de sierra. No interesa cuántas hagan, pueden hacer muchas, pueden hacer pocas. Eso sí, no hagan una y una, o sea, no hagan esto, porque esta es la única que es especial. Cuando tiene solamente una subida y una bajada, digamos como que esa es especial, pero aparte de eso, si hacen 4, 5, 2, 3, es lo mismo. Tampoco no quiere decir nada, digamos que le hagan más o que le hagan menos. O sea, con eso quiero decir que si yo en un dibujo veo una resistencia así, y en otro dibujo, y en el mismo dibujo veo otra resistencia que es así, para nada quiere decir que esta resistencia, que aquí estoy llamando R1, sea más grande que esta resistencia que acá llamo R2. No, no tiene nada que ver con eso. Pero lo que yo sí le voy a decir es que, como les he dicho, acá este camino conductor sufre una bifurcación y por este camino tengo una resistencia R1 y por este camino tengo una resistencia R2. Y el problema, supongamos que hay un enunciado de un problema, me dice que esta resistencia R1 es mayor que la resistencia R2. Entonces, lo que sí tengo que entender, porque esto es conceptual, si la resistencia representa la oposición al paso de la corriente, cuando la corriente llega a este punto, lo remarco, cuando llega a este punto se divide. Parte va para arriba, y le voy a llamar a corriente 1, porque tiene que ver con la nomenclatura, ya que acá hay una resistencia que se llama R1. Y hay parte de la corriente que viene por acá abajo, que le voy a llamar I2, porque esta resistencia se llama 2. Entonces, si R1 es mayor que R2 y la R representa la oposición al paso de la corriente, la pregunta sería, ¿cuál de las dos corrientes piensan ustedes que es mayor? ¿La corriente 1 o la corriente 2? Las dos son iguales, nada más que la que pasa con mayor intensidad es I2. No sé qué quería decir con que las dos corrientes son iguales. ¿Qué eso es lo que quería decir? ¿Que las dos corrientes son iguales? Sí, al inicio, pero la que pasa No, no, después no. por Yo menor lo que estoy queriendo resistencia. ver es si la I1, ¿cómo es con respecto a la I2? La que estaba acá al comienzo, esa no me interesa ahora, digamos, eso era como para darte una idea del enunciado. La parte que va para arriba es más grande o pequeña, ¿se van más cargas por arriba que por abajo o es al revés? Van más carga por arriba que por abajo, porque tiene más resistencia arriba que abajo. Y si hay dos caminos, el camino de arriba tiene más resistencia y el camino de abajo tiene menos resistencia, bueno, obviamente si el camino de arriba tiene más resistencia, el camino de abajo que tiene menos resistencia. ¿Por dónde te irías vos? Por el que tiene menos. Y bueno, los electrones piensan exactamente igual que vos. Los electrones en realidad también se van por el camino que tiene menos. Obviamente no es que se van todos. No son como las personas, que este camino es más fácil, entonces todos nos vamos por acá. Bueno, quizás haya algunas personas que sí y digan, yo me quiero ir por el más difícil. Bueno, pero el asunto es que, sí,
la corriente, va a ir más corriente por el lado que tiene menos resistencia. No es que se va a ir toda la corriente por el lado que tenga menos resistencia. Y en ese sentido, hasta ahora la respuesta se junta. Entonces, como la resistencia 1 es más grande, la corriente a través de ella es más chica. O dicho de alguna manera, si la resistencia 2 es más grande, perdón, es más chica, la corriente que va a circular por ahí es más grande. Y con esto es que nosotros podemos de acá en más resolver un montón de estos problemitas. Chicos, voy a dejar hasta acá nomás porque ya tengo que empezar las clases para el otro curso.